Le damos la bienvenida entonces a nuestro invitado, que es moderno, doctor. Un placer. ¿Cómo está? Gusto verlo. Adelante, por favor. Gracias, muy amable. Doctor Luis Solari, exministro de Salud. Doctor, a ver, lo primero, ¿no? ¿Cómo es esto de la falta de médicos? ¿Por qué cuando se habla de que ahora justamente Luis Arias Minaya, economista, decía que, claro, es un poco un mito esto de decir que siempre tenemos plata, pero también es cierto que, por ejemplo, hay presupuesto en los gobiernos regionales, pero que no se gasta. Entonces, ¿por qué las postas no abren 24 horas y por qué no tendríamos médicos? ¿Hay carencia de profesionales para atender las distintas postas médicas, digamos, la necesidad de médicos en el país? Claro, la oportunidad de pasar a los que estaban por servicios personales del CAS, que fueron contratados por el COVID, ellos debieron haber pasado masivamente a ser médicos de planta y distribuirlos en el primer nivel de atención, pero esa oportunidad se perdió. ¿Por qué se perdió, doctor? Se perdió porque alguien tomó la decisión equivocada política de que se tenían que ir a su casa. ¿No recuerda que mandaron a su casa no sé cuántas enfermeras, no sé cuántos médicos, y lo que tenían que hacer era pasarlos al primer nivel de atención precisamente para esto? O sea, Punta de Bombón es un caso dramático porque si es el único centro de salud que hay en un distrito, entonces tendría que estar abierto las 24 horas, ¿no? Porque es el único. Si hay 2 o 3, bueno, alguno tiene que estar. Esas son decisiones que las toma el primer nivel de atención que está a cargo del gobierno regional. Pero en el caso de Arequipa, del canon, pues, hay canon. Correcto. Entonces uno dice, oye, los médicos no quieren venir a Arequipa, no quieren el primer nivel de atención. Bueno, ¿sabes qué? Crea un bono. O sea, claro, tienen que tener tienen que ganar en la misma categorización de médico asistente, el mismo ingreso, pero si tú no consigues médico porque están concentrados en Ica o en Lima, pon un bono. Y vas a ver, pon un bono con tu fideicomiso de la minera que todavía no está explotando, o un bono de tu cano, y con ese bono vas a conseguir todo y vas a tener toda la cobertura y vas a tener todos los equipos que tú quieras. Pero doctor, mi pregunta es, ¿hay los médicos necesarios para que todas las postas en el Perú, ni siquiera que necesitamos más postas, sino las que ya existen, pudieran tener un médico? No, podemos tener médicos que están concentrados en las grandes ciudades, pero que terminan estando subempleados, porque trabajan por muy bajos ingresos para atender pacientes de seguros privados en las clínicas privadas. Y eso, bueno, ellos quieren quedarse ahí, pero yo seguro que si les ofrecen un bono que equivalga a lo que ellos ganan, porque ganan poquísimo, pues en buena cuenta los médicos en los seguros privados subvencionan las pólizas, porque se negocia el precio de los rayos X, ¿verdad? Y a la hora de los honorarios médicos van para abajo. Y el colegio médico nunca ha podido resolver ese tema. Pero regresando al tema de Punta de Bombón y el caso del congresista, uno tiene que individualizar cada caso, ¿no? O sea, todos hemos visto unos videos que han propalado en otros programas más temprano, que cuando ingresa él cargado por sus amigos, el cuerpo está inerte, no tiene movimiento, él está inconsciente. O sea, si él se desploma, estando conversando con los amigos o sentado se desploma, eso significa pues es una caída brusca y súbita de la presión arterial, y eso es o una hemorragia cerebral masiva o un infarto masivo, como ha dicho la necropsia. Entonces, ni en el mejor hospital del mundo puede alguien salvarse. ¿Por qué se hace en esos casos? Entra trauma shock, desfibrilador, porque está en paro obviamente, desfibrilador, se ve que hay un poquito de ondas, pero el problema es que el músculo tiene tapada la arteria que le suministra vida. Entonces eso no se puede resolver. Y han entrevistado al médico, sí tienen desfibrilador. Ahí está la torre roja, le llaman que es una torre de esta altura, que tiene un montón de cajones con todos los fármacos, todo lo que se usa para maniobras de reanimación cardíaca, pero el desfibrilador, que es el, digamos, el alma del equipo, está en la ambulancia, no está ahí. Entonces, ¿qué cosa tiene que hacerse en ese caso? Uno puede recategorizar. Lo que pasa es que la categorización de los centros es básicamente por aspectos demográficos de número de habitantes, pero debiera ser por la distribución por edades. Si yo tengo un área de cobertura de un centro de salud que no está abierto las 24 horas
y veo que mi población es básicamente adulta mayor, tengo riesgos pues, de hemorragia digestiva, de infarto, de derrame. Eso tendría que estar abierto la mayoría, o sea, todo el día. Solamente por esa característica. Si además tenemos que es el único del distrito, bueno, ya tengo dos razones. Entonces, hay que revisar los parámetros para la categorización. Yo creo que eso es básico. Dos, el ministro ha anunciado el plan de los 1000 centros. Bueno, el problema es que de ese plan, el ministro es muy bueno, pero el equipo que tiene no es pues la selección de Sotil y Cubillas, ¿no? Okay. Tiene otra selección. Y él tendría que hacer los cambios muy rápidos para poder hacer lo que hay que hacer. O sea, mira, hay como 8.600 establecimientos. La mitad son nivel 1. Nivel 1. Explíquele, por favor, qué es nivel 1. Nivel 1 es que no tiene médico. Ok. ¿Ya? Nivel 2 tiene médico y nivel 3 tiene médico, pero cierra, y nivel 4 tiene 24 horas y hospitalización. Y por tanto tiene emergencia. O sea, los hospitales son nivel 4. Puede ser un hospital pequeño que es 1-4. Ok. 1-4, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que si él va a equipar 1000, se le van a quedar con subequipamiento 3/4 partes del primer nivel de atención. Y todos los del segundo nivel y los del 1-2 y del 1-3 también. O sea, uno no puede poner límites a las cosas que hay que hacer por debajo de lo que debe ser hecho. El funcionario público, su meta es hacer lo que debe ser hecho. Okay. Todos. No hay plata, ya verá de dónde saca pues el ministro de Economía. Yo encontré la mortalidad infantil de los niños pobres, que subía como un cohete a la luna, la general bajada subía. Bueno, pues, PPK, tú verás de dónde, acá. Necesitamos plata para resolver. Y raspó la olla y sacó plata en plena recesión. Entonces, eso es lo que... Doctor, perdón, Nurba, es un error, digamos, porque mucha gente lo pide, el centralismo limeño, finalmente uno descentraliza la gestión de estos centros de salud, como por ejemplo las postas del primer nivel, y finalmente no cumplen. Claro, aquí también en Lima, pues tampoco cumplen y se supone que lo maneja el Ministerio de Salud. Entonces, digamos, y lo escucho al ministro Vázquez decir, vamos a tratar de recuperar ese control. ¿Tiene sentido eso? Lo que tiene que hacer es darle mayor gestión a los gobiernos regionales. Eso es una locura. O sea, si usted ve que hay déficit de gestión, ¿qué hace? Fuerzas de tarea y reentrenan a la gente. El problema que tiene la descentralización peruana, y hay que decírselo de una vez a toda la gente que habla y no sabe lo que pasó. La descentralización peruana se hizo con 2 caballos. Reentrenar a todo el equipo de todas partes, todo el equipo humano de gestión pública, y hacer carrera pública, que había sido retirada en la década de los 80. Belaúnde la puso y después desapareció. Es decir, gente que es profesional y que nadie la puede cambiar así, venga, tú no puedes llegar y sacarlo y poner al médico de tu mamá, pues, ¿no? Okay. No, eso no se puede hacer. Y la segunda era descentralización económica, hacer una revolución productiva. Somos pues 75% rurales. ¿De qué cosa estamos hablando? Tiene que hacer una revolución productiva rural, y esos eran los 2 caballos. ¿Qué sucedió? En el año 2004 la oposición capturó porque esa es la palabra, la Comisión de Descentralización, y la carrera pública fue al tacho. ¿Quién capturó, perdón, la Comisión de Descentralización? ¿La oposición? La oposición, claro. O sea, digamos, ¿usted cree que lo que hizo? Porque claro, usted fue gobierno... Falta la segunda parte. Ok. En el 2007 se cerró el Consejo Nacional de Descentralización. Pero entonces, ¿usted cree que el plan que, digamos, armó la descentralización hecha por el gobierno de Alejandro Toledo... No fue hecha por el gobierno de Alejandro Toledo. Pero se planteó ahí. Tampoco. Pero al final se hacen las elecciones y se generan los primeros... Se originó en el Congreso de la República, porque era un Congreso de distrito múltiple. O sea, el Congreso construyó con ayuda... Con el respaldo del Ejecutivo. Del BID y del Banco Mundial, obviamente, pero eso se origina en el Parlamento de la República. Okay. Ojo, en el 2007 se cierra, se cancela, se anula con un vulgar decreto supremo el sistema de acreditación de capacidades o competencias para recibir las cosas. ¿Cómo es en otros países? A ver, señor Jubaque, presidente o gobernador regional de Pun. A ver, vamos a ver, ya le puedo transferir vacunas, sí, pero distribución de papilla no.
porque no está listo todavía. No, se eliminó el sistema de acreditación de competencias y se les transfirieron todos los recursos y todas las competencias. Y una vez que les llegó todas esas competencias y nadie todos esos sabía recursos, hacer nada, pues. O sea, fue transferido por razones y de esa situación políticas. no hemos superado todavía. No hemos superado. Y los 400 millones del BID para reentrenar al aparato público se devolvieron intactos. Ok. Entonces nosotros tenemos un problema de origen, de gestión, de no haber carrera pública, por tanto cada gobernador regional cambia de paje a rey, cambian a todo el mundo, y hay que volver a entrenar. Entonces, ¿qué hacen los gobiernos nacionales que la tienen clara? Hoy hay elección, hay funcionarios nuevos. A ver, veamos, ejecución del gasto. Pim, pum, pam, pam. Ajá, no ejecuta agricultura, no ejecuta... Entonces, cada ministerio de acá, de Lima, manda pues fuerza de tareas de agricultura, fuerza de tareas de economía, fuerza de tareas de salud, fuerza de tareas de educación, y les enseñan cómo se tiene que hacer para que el presupuesto vaya de acuerdo, el gasto, a la necesidad de la gente y no a la ignorancia del funcionario. Pero mi pregunta es, ¿los gobiernos regionales y municipales quieren en verdad y hacen uso de esa ayuda o lo que quieren finalmente es corrupción, servirse del cargo? La Contraloría en una entrevista del Diario del Comercio dice que casi el 30% de los nombrados por estas nuevas gestiones municipales ni siquiera cumplen los requisitos, es decir, es poner a los amigos de la campaña, etcétera. Es decir, pareciese que las autoridades no quieren mejorar. Entonces, si la señora presidenta quiere dejar algo bueno en la memoria de los peruanos, que deje carrera pública. Y que se deje, yo no quiero que se deje el ministerio tal, no, yo no puedo tener carrera pública, porque acá nosotros somos pues los papás del billete, no, nosotros tenemos un régimen especial, el banco, un régimen, yo he tenido carrera pública en los 80s, con Belaúnde, mi cheque, grado tal, subgrado tal, estudiaba maestría, subía más rápido, ganaba más, o sea, podía hacer un proyecto familiar y personal. Hoy día un funcionario público entra y está viendo cuál es su siguiente puesto. Y ya sabe, hoy si me hacen ministro, máximo 5 meses y me voy. Si subo de viceministro, me tengo que ir con el ministro, mejor me quedo de director. Pero entonces los incentivos no están alineados para no están alineados. Para que uno pueda... O sea, mira, Chile, Argentina, México, Colombia, Brasil, todos tienen carrera pública. Estados Unidos, por supuesto, la Unión Europea. Y nosotros no tenemos carrera pública. O sea, ¿cómo podemos hacer políticas públicas solo para el mediano plazo, ¿no? Si no hay un funcionario que sea el que lleve el ahora, ¿cómo corriges el tema de... doy el paralelo con los médicos y, por ejemplo, algo que voy a hablar ahorita, el tema de los controladores aéreos. Hay muy pocos controladores aéreos porque el propio grupo de sindicatos de controladores aéreos se ha encargado de poner barreras para que no entren nuevos controladores y para que puedan ganar sueldos exorbitantes en base a sobrehoras. ¿No habrá algo similar en el caso de médicos que, digamos, se pretende limitar un poco el acceso o no es así? Es decir, hay profesionales que el mercado educativo vota constantemente y ¿por qué no están el Estado tomándolos? Nosotros recibimos como país menos personal del salud que el que necesitamos todos los años. O sea, faltan más profesionales, que las universidades nos voten más profesionales. El problema es que son carreras de alto costo. Entonces, ¿cuál es el camino para resolver ya? Lo que ha dicho el ministro está muy bien. Oye, en un sitio donde tienes un solo médico, tienes 2 y necesitas 2 o 4, que el médico que tiene un horario que cumplir de 8 a 2, que pueda trabajar en otro centro de salud de 2 a 8 o en el mismo. O sea, que pueda tener 2 remuneraciones en horarios que no se superpongan. Ahí está el secreto. Esa es una solución. En vez de que se vaya a su práctica privada, uno lo retiene y que sirva a la gente. Esa es una solución. La otra, en el largo plazo, es que el Estado le puede dar a una universidad pública o privada, como se hace en los sitios donde saben hacer las cosas. Oye, en ese departamento necesitamos profesionales de la salud que además hablen, ¿no es cierto?, las lenguas amazónicas, las lenguas tradicionales del Perú. Y la universidad no tiene capacidad para sostener una profesión de salud. Entonces el Estado la subvenciona para esa finalidad. Entonces tú no le estás dando plata a la universidad. No, le está dando plata a los peruanos de esos territorios olvidados para que puedan capacitarse. Que por ejemplo en Atalaya funciona el programa NOPOKI del vicariato de ahí. ¿Qué hace?
prepara licencia con 5 años de estudio, maestros, administradores y me parece que personal para trabajos productivos. Y terminan sus 5 años, viven ahí como internos y regresan a sus comunidades amazónicas a trabajar en las profesiones que sean, y eso en el tiempo va a producir una revolución productiva en esas comunidades amazónicas. Es decir, ese es esfuerzo privado, pero que recibe apoyo. Por ejemplo, la petrolera no sé cuántos, manda a hijos de sus trabajadores en tal área amazónica a que estudien ahí. Y la petrolera amazónica los beca. Entonces, sí se pueden hacer cosas en el Perú si tú tienes claro qué es lo que debe ser hecho para que la gente cambie su vida y que su vida sea distinta para la siguiente generación. Sí se puede. Pero en el caso del congresista, ahí hay un problema. Uno, ¿por qué en ese distrito, si es monocentro, por qué el centro no atiende 24 horas si es el centro único? Hay criterios a veces en la tecnocracia de salud. Yo cuando era secretario o tesorero de la sociedad de mi especialidad, un día invitamos a un funcionario, así, normal, ¿no? En este sitio hemos cerrado este centro de salud rural, porque no era rentable. Oye, compadre, si el ticket de consulta costaba 5 soles y el poblador ganaba 2.50 al día. ¿Te das cuenta? O sea, hay gente que tiene pues Bueno, pero aquí también, ¿no? La nota es que en Villa María del Triunfo también, un señor que sufre de la vesícula, cuidó la posta Santa Rosa de Belén alarmado por un feto abdominal, no reportóse estos casos, no había doctor, no habían médicos y también, o sea, en zonas importantes como usted dice, debería haber un criterio, oye, la cantidad de personas que hay, las edades, etcétera, y en base a eso poner, pero solamente termino con esto. ¿Usted cree que, me ha hablado bien del ministro de Salud, ¿usted cree que este ministro, este gobierno puede hacer algo para mejorar o hay que esperar al siguiente? Tiene que ordenar su equipo. Él es súper entusiasta, súper mosca, como usted lo ha visto. Es yo le he llamado 16x16. 4x4x4x4, es muy bueno para hacer cosas. Y ya lo he dicho una vez y lo voy a repetir. Él es el responsable en este momento que se haya quebrado el monopolio de Senares, por ejemplo, para la compra de medicamentos oncológicos que ha provocado desabastecimiento. Él, como asesor de la Comisión de Salud, hizo el proyecto de ley, el proyecto se aprobó y justo cuando llegó la observación al Congreso lo hicieron ministro, obviamente ha seguido adelante. O sea, él en unos meses va a terminar con el desabastecimiento de oncológicos, sobre todo pediátricos. Sí, y podemos corregir acá. Doctor Solari, apostamos otra corbata igual. Le agradezco mucho, doctor. Muchísimas gracias. Encantado. Un placer. Muchas gracias. Bien, sí, vamos con eso. Ponme aquí finalmente, vamos con el accidente.